Hola, ¿cómo están? Soy Frida. Sean bienvenidos a este podcast que te informa. Hoy, junto con mi compañero Alexander, hablaremos sobre qué es la estática, acerca de su importancia en la física, también hablaremos sobre un cuerpo rígido. Bueno, por último, vamos a comenzar. Quédense a escuchar este gran podcast para que les sirva para la tarea, para el proyecto o solamente para informarse, porque va a estar muy interesante. Así que continuemos. Así es, la verdad estoy muy contento y muy emocionado por este episodio, ya que hablaremos un poco de física, pero para eso traemos a un experto que nos hablará sobre estos temas y se llama Leonardo Monjaraz. Y bueno, para comenzar con este podcast, ¿cómo estás, Leonardo? Muy bien, gracias por invitarme a este podcast. Estoy ansioso por saber qué es lo que me van a preguntar y poder responderles a todas sus preguntas y, claro, las dudas que tengan. Gracias a ti por venir y aceptar esta invitación. Y bueno, nuestra primera pregunta es, ¿qué es la estática? Pues mira, la estática es la parte de la física que estudia las fuerzas en equilibrio. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Si un cuerpo está en equilibrio, significa que está en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante. Y bueno, para empezar, ¿quién descubrió la estática? Se dice que la primera ley de Newton fue formulada en 1687. Trata de las condiciones de equilibrio de un punto material. Esta establece que un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa lo modifique. Por lo tanto, constituye la base del estudio de la estática. ¿Cuál es su importancia, la estática, en esto de la física? Pues mira, la importancia de la estática proporciona mediante el empleo de la mecánica del sólido rígido solución a los problemas denominados isostáticos. En estos problemas es suficiente plantear las condiciones básicas de equilibrio, que es el resultado de una suma de fuerzas nula. ¡Wow! En serio, qué interesante se está poniendo este podcast. Espero que también por ahí en casita que nos estén escuchando o desde su coche les esté gustando mucho. Y en un ratito más nos estén dejando sus preguntas sobre qué les gustaría saber sobre la estática, y para eso nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @el podcast que te informa. Bien, ya tan rápido nos acaban de dejar una pregunta. ¿En dónde se aplica la estática? Mira, la estática se utiliza en el análisis de las estructuras, por ejemplo, en arquitectura, ingeniería estructural y la ingeniería civil. La resistencia de los materiales es un campo relacionado de la mecánica que depende en gran medida de la aplicación del equilibrio estático. ¿Y cuáles son las fuerzas más usuales en la mecánica? Son tensión o tracción. Y bueno, son aquellas fuerzas que aparecen en el interior de los cuerpos, ya sean cables, sogas, hilos, cadenas, vigas, etc. Te puedo dar 1000 ejemplos. Y mira, la compresión es aquella fuerza interna que se manifiesta en los cuerpos cuando son comprimidos o aplastados por fuerzas externas. También, la fuerza elástica, que es aquella fuerza externa que se manifiesta en los cuerpos elásticos cuando son estirados o comprimidos por fuerzas externas. Esta fuerza se opone a las fuerzas externas y trata de que un cuerpo elástico recupere su longitud original. La fuerza elástica es directamente proporcional a la deformación longitudinal. Y ya por último, la fuerza normal, que es una fuerza externa que se encuentra en el contacto de dos cuerpos o superficies, surge debido a la presión que un cuerpo ejerce sobre otro. ¡Wow! ¡Qué interesante saber todo esto sobre la estática! Cómo se aplica, su importancia en la física. Pero continuamos con la siguiente pregunta que nos dejaron. ¿Qué es el momento de inercia? Cuando se analiza un movimiento translacional y rectilíneo, se considera la masa del objeto como una medida de su inercia. Por ejemplo, si se aplica la misma fuerza a un camión y luego a un auto, observamos que el auto acelera más que el camión. En este caso, decimos que el auto cambia su estado de movimiento con mayor facilidad ante la fuerza aplicada. En términos técnicos, el auto tiene menos inercia que el camión. Por lo tanto, la masa es una medida de la inercia de un cuerpo y es en este sentido una medida de su resistencia al cambio de velocidad. ¿Y cuáles son los dos tipos de sistemas posibles? Mira,
Uno es el sistema de objetos, que trata de objetos físicos que modelamos como si se tratara de partículas que tienen toda su masa concentrada en un punto y que giran con la misma velocidad angular a cierta distancia de un eje de giro. Este es el tipo de sistema que consideramos cuando el eje de giro no atraviesa el objeto, y el otro es el objetos extensos. Básicamente se trata de objetos sólidos y rígidos que giran sobre un eje que atraviesa sus contornos. Por lo general, son objetos rígidos aquellos que no experimentan deformaciones. Por ejemplo, algunos ejemplos de objetos extensos en rotación hay muchos a nuestro alrededor. El caso más directo, aunque tal vez no el más evidente, es la propia rotación de la Tierra alrededor del eje imaginario que la atraviesa de polo a polo. Por aquí nos están dejando otra preguntita. ¿Qué es la estática de un cuerpo rígido? La estática en un cuerpo rígido es la conjunción de la física y las matemáticas para solucionar problemas de la naturaleza con base en ecuaciones simples. Es una parte de la mecánica clásica, en lo que se refiere a los cuerpos indeformables que, además, carecen de movimiento espacial o que se mueven con velocidad constante. Y ya por último, ¿cuál es la fórmula de la inercia? El momento de inercia debe especificarse respecto a un eje de rotación dado. Para una masa puntual, el momento de inercia es exactamente el producto de la masa por el cuadrado de la distancia perpendicular al eje de rotación. Básicamente la fórmula es I es igual a m por r al cuadrado. Y para concluir este podcast, concluimos que la estática determina las condiciones bajo las cuales un cuerpo actuado por diversas fuerzas permanece en equilibrio, es decir, un reposo, o como diríamos, sin ningún tipo de movimiento. Para las condiciones del equilibrio para cuerpo rígido son que la resultante de todas las fuerzas aplicadas sea nula y que el momento resultante tomando respecto de un punto cualquiera sea nulo. Y por último, el momento de inercia, que refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. El momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento. ¡Wow! ¡Qué interesante saber todos estos datos que nos acaba de decir nuestro experto hoy, ¿no? Estoy segura que a nuestra gente ahí en casita que nos escucha les va a servir toda esta información para informarse un poco más sobre este tema tan impresionante. Y pues mi gente querida, chanfis, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. No me queda más que agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de este podcast, a nuestra gente ahí en cabina, producción y claro que a nuestro invitado del día de hoy. Pero sobre todo a ustedes, nuestro público querido. Gracias por escucharnos y espero que les haya servido demasiado, pero sobre todo que les haya gustado, que les haya quitado un poco el estrés del día con este hermoso podcast. Y nos vemos hasta la próxima con este podcast que te informa. Muchas gracias.